Bendiga. Dios le bendiga. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad de reunirnos nuevamente por estos medios con el propósito de alabarle, de glorificar su santo y bendito nombre. Le damos la bienvenida a todas las personas que se han reunido con nosotros. Le agradecemos que estén con nosotros en este servicio de adoración y estudio de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a las personas que van a estar viendo también el estudio de la palabra del Señor, los que se van a unir a ver el estudio. Nosotros hemos estado llevando este estudio del libro de los Hechos, y la semana pasada vimos que Pablo había sido llevado a Cesarea para ser custodiado allí, para protegerlo de la amenaza de aquellos hombres que se habían juramentado de no comer ni beber hasta matar a Pablo. Allí fueron el sumo sacerdote y llevó con ellos, y los líderes también de Jerusalén, llevaron con ellos también a un orador y presentaron acusaciones en contra de Pablo, pero estas acusaciones no tenían ningún fundamento, no había razón para estas acusaciones, por lo que el gobernador, aquel procurador Félix, debió de dejar en libertad a Pablo, pero vimos que para congraciarse con los judíos, él dejó a Pablo preso en Cesarea. Vimos que Pablo le presentó a Félix el mensaje del Evangelio. Vimos que ante la presentación del mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo de Dios estuvo trabajando con Félix, tanto así dice que lo espantó, o sea que fue convencido de su pecado, de su necesidad de arrepentimiento, que incluso dijo que enviaría a Pablo, lo mandaría a buscar en otra ocasión para escuchar más acerca de eso. O sea que él, siendo convencido, retrasó la decisión de aceptar al Señor, y no supimos que esa decisión él la haya tomado en el futuro. Así que fue una decisión desastrosa para Félix. Vimos que luego que él lo mandó a buscar, él habló con Pablo, pero en ningún momento vimos que nos dice la palabra que fue convencido o que el Espíritu Santo trabajó en él. Puede ser que su corazón se haya endurecido, porque de allí en adelante, en las otras ocasiones que él mandó a buscar a Pablo, fue para inquirir, recibir algún tipo de pago, de soborno, para dejar a Pablo en libertad. Vimos que 2 años después, Félix fue quitado de su posición, y Festo fue a Cesarea a reemplazarlo como el procurador o el gobernador de aquella región. Hoy nosotros vamos a estar estudiando, vamos a estar haciendo un pequeño resumen del capítulo 25, y vamos a estar en realidad mirando más profundamente el capítulo 26. En el capítulo 25 nos habla acerca de los eventos que Festo hizo cuando inició el tiempo que él gobernó sobre la provincia que tenía su capital en Cesarea. Vemos que él duró en Cesarea 3 años y 3 días. Y luego de 3 días en Cesarea, inmediatamente fue a los diferentes lugares sobre los cuales él gobernaba, y fue a Jerusalén en particular, donde duró él algunos días. Habían pasado 2 años que los líderes religiosos habían ido a acusar a Pablo a Cesarea, pero vemos que 2 años más tarde todavía ese odio que ellos tienen en contra de Pablo permanece vivo. Era un sumo sacerdote distinto, pero todavía el liderazgo religioso de Israel tenía odio en contra de Pablo. 2 años después ellos le presentaron a Festo, quien era el gobernador nuevo, el problema de Pablo, y le pidieron que lo llevaran a Jerusalén a Pablo para ellos juzgarlo en Jerusalén. Pero en realidad el plan de ellos era que se le quitara la protección que Pablo tenía, la protección romana que tenía, para ellos entonces atentar en contra de la vida de Pablo. Vemos también en este capítulo 25 que, como es costumbre, cuando hay un gobernante nuevo, hay otros gobernantes de la región que le hacen visita, van y establecen esas relaciones diplomáticas, y eso fue lo que sucedió. Y vemos en el capítulo 25 que el rey Agripa y Berenice fueron a donde Festo para saludar a Festo, quien era el procurador, el gobernador nuevo de la región de Cesarea.
Y estos, Agripa y Berenice, eran de antepasados judíos, o sea, ellos tenían cierto tipo de conocimiento acerca de las costumbres, de la cultura judía, de las creencias de los judíos. Y Festo entonces toma esta oportunidad para presentarle a ellos el problema que él tiene con Pablo. El problema que él tiene con Pablo se lo presenta a Agripa y a Berenice. Vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 26. Vamos a estudiar este capítulo 26 en el día de hoy, para empezar el estudio del día de hoy. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Ahora, Señor, que vamos a empezar este estudio de tu palabra, Dios mío, te pedimos que tu Espíritu Santo esté guiando, dirigiendo, Padre Santo, la palabra que sea dada en este día, Dios mío, que esté preparando las mentes, los corazones, Dios mío, para recibir tu palabra, Dios mío, que tu palabra cumpla el efecto con el cual tú nos la has dado, Padre Santo, que nos transforme, que nos guíe, que nos dirija, Padre Santo, que nos limpie, Padre Santo, y nos acerque, Dios mío, a cumplir tu voluntad. Te damos gracias, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando Festo había estado en Jerusalén, que le había pedido a los judíos le habían presentado el caso de Pablo, Festo le había dicho a ellos que fueran a Cesarea a juzgar lo que él iba a escuchar acerca de las acusaciones. Ellos fueron a Cesarea, presentaron las acusaciones, pero de nuevo no había nada con lo cual ellos podían apuntar a Pablo de alguna falta ante el gobierno romano. No había nada, por lo cual ellos Festo debió de dejar a Pablo en libertad, pero él quería congraciarse con los judíos, y por querer congraciarse con los judíos, por querer hacer una jugada política, entonces Festo le pregunta a Pablo si él está dispuesto a ir a Jerusalén, donde él fuera juzgado entonces en Jerusalén. Pablo, entendiendo que esto es un riesgo el cual él corre, porque entiende que hay amenazas en contra de su vida, entendiendo que en Jerusalén él no puede recibir un juicio justo de acuerdo a la ley. Entonces Pablo hace uso de los cuales son sus derechos como ciudadano romano, y él apela al César. Festo entonces se ve con un problema en sus manos. El problema que tiene Festo es que este ciudadano romano, Pablo, pide ir a César, porque el caso no pudo ser resuelto en una corte menor, y ir a César es como ir a la autoridad suprema, a la corte suprema. Pero Festo no tiene ninguna acusación con la cual enviar a Pablo a Roma, a donde el emperador
y él está buscando la manera de encontrar alguna acusación, y aprovechando entonces la visita de estos mandatarios, este mandatario de Agripa, que es conocedor de lo que es la cultura y la costumbre judía, entonces le pide si está dispuesto a escuchar a Pablo. Pablo no tiene en este caso obligación de hablar con este mandatario, de defenderse ante este mandatario, sino que este tipo de entrevista que se está presentando es una entrevista con la razón, con el propósito de tratar de encontrar algún cargo en contra de Pablo, de tratar de que Pablo se incrimine, que diga algo, que ellos puedan acusarlo y enviar una carta de acusación con Pablo entonces a Roma. Pablo está dispuesto a hablar y defenderse, pero con el propósito de presentar el evangelio, cumpliendo el mensaje que el Señor le había dado cuando se le apareció diciendo que él le llevaría el mensaje no solamente a los gentiles, a los judíos, sino también ante reyes. Y esto es lo que nosotros vemos a Pablo haciendo. Se está cumpliendo la palabra del Señor cuando él le va a presentar ahora el evangelio a Agripa. Como dijimos, no es una defensa. Aquel tribunal no tenía autoridad ya de condenar a Pablo ni dejarlo ir, sino que él había apelado a César y tenían la obligación de, como ciudadano romano, llevarlo a Roma a presentarse ante César. Pablo le está presentando entonces su testimonio. Le está presentando el testimonio diciendo que él fue celoso de la ley, era líder incluso de la persecución en contra de la iglesia. Era parte de la secta más rigurosa de los fariseos. Aquella secta de los fariseos eran los conservadores de aquel tiempo, aquellos que creían en las escrituras literalmente, incluyendo en lo sobrenatural. Por eso Pablo le está diciendo que lo están buscando por las creencias que los mismos fariseos creen, por la esperanza de la promesa que hizo Dios, refiriéndose a lo que las escrituras, a lo que Moisés y a lo que los profetas habían dicho en relación al Mesías que había de venir, con la diferencia de que aquellos religiosos, los fariseos, aquella secta y muchos en Israel esperaban todavía la llegada del Mesías, y Pablo lo que está predicando es que el Mesías llegó, el Mesías vino, el Mesías estuvo en medio de ellos, el Mesías fue crucificado y el Mesías resucitó. Agripa había escuchado, era conocedor, estaba en medio de los judíos, incluso era un judío practicante, y él había escuchado el rumor acerca de algún Jesús que vino, que fue crucificado, que murió, y había un rumor acerca de que había resucitado. Pablo le está explicando que eso que él había escuchado no era un rumor, que la resurrección del Señor es una realidad, y no solamente una realidad, sino que se está quejando porque lo están juzgando por algo que ellos creen, por algo de las escrituras. Lo están juzgando acerca de que él cree en el poder de Dios para resucitar de los muertos. Y esto de la resurrección de los muertos es algo que es un tropezadero para muchas personas. Mucha gente puede creer en Dios en relación a cosas que no tienen que ver con lo sobrenatural, que no tienen que ver con el poder de Dios. Y por eso mucha gente niega acerca de la resurrección, niega que Dios tiene el poder de hacer milagros. Pero eso es falta de fe en la palabra de Dios. Eso es no creer a lo que Dios tiene que decirnos en su palabra, porque la palabra de Dios dice que Dios es todopoderoso, dice que no hay nada difícil para Dios, nos dice que no hay nada imposible para Dios, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en Isaías capítulo 40 versículo 12 acerca del Señor: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados.
Dios creó el universo. Si Él pudo tomar de la tierra y formar al hombre de la tierra, si pudo darle aliento de vida a algo que Él creó de la tierra, Dios tiene el poder para resucitar de los muertos. Y Dios resucitó a Jesús de los muertos. Lo levantó siendo el primero, siendo la primicia de aquellos que nos levantaremos de los muertos. El relato bíblico nos habla de varios casos. Incluso en el ministerio del Señor Jesús nosotros vemos el caso de Lázaro, que el Señor lo levantó de los muertos. Vemos el caso de la hija de Jairo, que Dios lo levantó de los muertos. Vemos otros casos en el Nuevo Testamento. Hemos visto en el libro de los Hechos el caso de Eutico, el caso de Pedro de levantar de los muertos a Dorcas. Pero todo aquel que fue levantado de los muertos milagrosamente por el poder de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ellos fueron levantados de los muertos, pero vieron muerte de nuevo. Pero la resurrección del Señor fue una resurrección distinta, porque Dios lo levantó de los muertos para no ver muerte jamás. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que nosotros vamos a ser levantados de los muertos, así como el Señor fue levantado de los muertos, el Señor siendo la primicia. Gloria sea el nombre del Señor. 1 Corintios 15, versículo 20 y 21. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Este tema de la resurrección es un tema principal en el Nuevo Testamento. Era el tema principal cuando Pedro predicaba el Evangelio. Era el tema principal que hemos visto a Pablo predicar del Evangelio. La resurrección es un tema central en el Evangelio. Nosotros vemos en nuestros días y experimentamos cómo la vida del ser humano es algo frágil. Vemos el ejemplo del evento que sucedió el lunes pasado, donde cientos de personas murieron. Nosotros sabemos que el tiempo de nosotros en el mundo es corto. Y si solamente el tiempo que nosotros vivimos en el mundo, la vida siendo tan frágil, es el tiempo, es lo único que hay, la vida del ser humano fuera una vida triste, fuera una vida sin esperanza, fuera una vida sin ninguna expectativa, una vida en la cual no pudiera existir el gozo del ser humano. Pero gloria sea el nombre del Señor, que lo que nosotros vivimos en la carne, en el tiempo que estamos en el mundo, no es lo único que hay, sino que nosotros tenemos esperanza que va más allá del tiempo que nosotros estamos en este mundo. Sí, nosotros cuando alguien se muere, cuando un hermano en Cristo se muere, nosotros lamentamos la partida, nosotros lloramos la despedida temporal del hermano que muere en Cristo. Pero gloria sea el nombre del Señor, que aquel que muere en Cristo nosotros lo lloramos, lo lamentamos, pero no como los que no tienen esperanza, sino que nosotros tenemos esperanza de tener un encuentro futuro con ellos y con el Señor. El apóstol Pablo escribiría en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14 al 17: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea que regresarán con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre
con el Señor. Nosotros creemos la esperanza que nosotros tenemos de un futuro encuentro con el Señor. Y ya sea que nosotros hayamos dormido en el Señor, tenemos la esperanza viva de la resurrección. Gloria sea el nombre del Señor. Pablo comparte su testimonio con el rey Agripa. Le explica cómo él era perseguidor de la iglesia. Tanto así que él trataba de acabar con la iglesia. Él se consideraba que tenía la responsabilidad personal, Pablo, de terminar con el cristianismo. Su persecución no estaba limitada a la ciudad de Jerusalén, sino que él había procurado carta de los líderes que le daba autorización de él ir a territorios lejanos para buscar a los hermanos y apresarlos donde quiera que se encontraran aquel día. Hasta que un día Pablo, entonces, contando su testimonio, dice que él iba camino a Damasco y allí él tuvo un encuentro con el Señor. Pablo le cuenta acerca de la transformación que hubo en él después de tener un encuentro con el Señor. Le cuenta acerca de que su vida no era la misma, que su vida había cambiado, y así es la vida de nosotros cuando nosotros venimos al Señor. Los intereses de nosotros, los gustos de nosotros, la esperanza de nosotros es una esperanza distinta, es una esperanza viva. Porque nosotros hemos sido tocados por el poder del Espíritu Santo, hemos sido transformados por el poder de Dios, y cuando nosotros contamos el testimonio, es una herramienta poderosa para dar a conocer al mundo el poder transformador del Dios el cual nosotros le servimos. Y esa es la evidencia que Pablo le está mostrando, cómo él era alguien distinto, tuvo un encuentro con el Señor y fue transformado. Fue cambiado. Gloria sea el nombre del Señor. Sus pecados fueron lavados y ahora él se convirtió en uno de aquellos que él perseguía anteriormente. Esas son cosas que solamente Dios las puede hacer. Vemos el versículo 12 en adelante. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, como dijimos, había sido perseguidor de la iglesia. Pablo había dado su voto de aprobación cuando mataron a Esteban, pero ese mensaje de Esteban, cuando Esteban probaba por las escrituras que el Señor es el Mesías, estaba haciendo un efecto en la vida de Pablo. Cuando Pablo estaba luchando en contra del trabajo que el Espíritu Santo estaba haciendo en su vida, el Señor lo describe como Pablo dar cosas contra el aguijón. Está luchando en su propia cuenta y él iba camino a Damasco, y me llama la atención algo que no había notado hasta que lo estaba viendo en esta ocasión, y es que cuando él iba camino a Damasco, dice que era alrededor del mediodía. Y aquella luz brillante que ellos confrontaron, que fueron confrontados por esa luz, fue una luz brillante que fue más radiante, fue más brillante que la luz del sol del mediodía. Usted se imagina una cosa de esa naturaleza. Yo creo que todos conocemos lo brillante que es la luz del sol del mediodía, que uno no puede mirar hacia arriba directamente a la luz del mediodía, pero vemos que la luz
del Hijo de Dios, del Señor, es una luz más brillante que la luz del sol del mediodía. Es el creador del sol, gloria sea el nombre del Señor. Es una luz más brillante. Yo creo que Pablo, en ese encuentro, el Señor le dio una pequeña muestra de aquella luz que estará alumbrando aquella ciudad eterna de Jerusalén. Gloria sea el nombre del Señor, de la Jerusalén celestial, donde nos dice la palabra que el Cordero será la lumbrera de aquella ciudad, de acuerdo a Apocalipsis 21:23, que dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Yo creo que esa fue una pequeña demostración de la luz que alumbrará aquella ciudad eterna en la cual nosotros estaremos en la presencia del Señor, donde el Cordero será la luz de aquella ciudad. Vemos que el Señor les revela el plan que Él tiene, la misión que Él le ha encomendado a Pablo en su encuentro. La misión es abrir los ojos de aquellos que no le conocen, abrir los ojos de aquellos que no le conocen. Y esa es la misma misión que el Señor nos ha dado a nosotros, de presentar su evangelio, de dar a conocer a los que no le conocen el mensaje glorioso de salvación, de que en Cristo hay salvación, hay perdón de pecados, de que Cristo, el Señor que nosotros le servimos, es poderoso. Nosotros hemos sido transformados, hemos sido cambiados por el mensaje del evangelio. Gloria sea el nombre del Señor. Y hemos sido cambiados, transformados, hemos sido quitados de las garras de Satanás y hemos llegado a la luz admirable del Hijo de Dios. Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz. De acuerdo a Efesios capítulo 5, versículo 8, lo describe lo que ha sucedido en nosotros. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Nosotros hemos salido de las tinieblas a la luz. Ahora, ese cambio que Dios ha hecho en nosotros no es un cambio para que nosotros entonces nos juntemos los unos con los otros y miremos a aquellos que están en tinieblas como peor que nosotros, para que a nosotros se nos olvide que nosotros éramos parte de lo que andábamos en las tinieblas. No es para nosotros sentirnos superiores, no es para nosotros menospreciar a aquellos que no han creído en el Señor, sino que es para que nosotros lo veamos como lo ve el Señor, como el Señor nos vio a nosotros con amor, que aún siendo nosotros pecadores, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Esa es la actitud que nosotros debemos tener ante las personas que no le conocen. El Evangelio no es un club social. El Evangelio es el que nosotros hemos salido del mundo, hemos sido transformados por medio de lavado por la sangre de Cristo Jesús, y nosotros debemos presentar el mensaje que nos ha transformado a nosotros y proclamarle al mundo que lo que Dios hizo por nosotros lo puede hacer por ellos. Proclamarle al mundo que en Cristo Jesús hay poder de perdón de pecado, hay poder de transformación, hay poder para sanar, hay poder para resolver cualquier problema que nosotros tenemos, que en Cristo Jesús hay poder. Es el mensaje que nosotros hemos sido llamados a proclamarle al mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 19 en adelante: por lo cual, oh rey Agripa, Pablo sigue presentando su defensa ante el rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el tiempo, intentaron matarme, pero habiendo tenido auxilio de Dios, preservo hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron, que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Vemos que el mensaje que Pablo le predicaba a los gentiles era el mensaje
de la gracia de Dios. El mensaje que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras, que Él es todo lo que nosotros necesitamos para salvación, que como dice aquel himno, que por fe en Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecador. El mensaje de la gracia, que solamente por fe en Jesús podemos tener salvación. Él le predicaba a los judíos, a los gentiles, que no había que convertirse al judaísmo para ser salvo, pero este era un mensaje que chocaba a los religiosos, chocaba a los judíos. Por eso vemos que por donde quiera que Pablo iba, los judíos atentaban en contra de la vida de Pablo, se levantaban en contra de él. Pero algo interesante es que Pablo aquí señala quién era que lo había estado protegiendo, que era la mano de Dios que había estado protegiéndolo de aquellos que se levantaban en contra de él. O sea que cuando nosotros vimos que aquel jefe del tribuno, el comandante del tribuno, Lisias, cuando se lo quitó a aquellos que lo golpeaban y trataban de matarlo, que no era Lisias, sino era la mano de Dios obrando para proteger a Pablo. Que cuando el sobrino de Pablo escuchó aquella conversación y la dio a conocer, era la mano de Dios obrando a favor de Pablo. Que cuando los hermanos descendieron a Pablo por el muro de la ciudad en una canasta, que era la mano de Dios defendiendo y protegiendo a Pablo. Muchas veces nosotros creemos que nosotros somos ingeniosos y que nos salvamos por nuestra propia inteligencia, sabiduría, desenvolvimiento, y a veces no entendemos que es la misericordia y la mano de Dios que ha estado con nosotros, caminando con nosotros, ayudándonos en el camino. Nosotros debemos de estar siempre agradecidos y estar mirando esas instancias en las que el Señor nos ha librado, y entender que si estamos de pie, si estamos vivos, si estamos aquí, es porque la mano de Dios ha estado guiándonos, ha estado protegiéndonos de las amenazas del enemigo. Si no es por la protección de Dios, si no es por la voluntad, la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Dice el versículo 24 al 26, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Agripa entiende mucho de lo que Pablo está hablando, pero Festo es un juez romano. Él no entiende de estas cosas de visiones, él no entiende de estas cosas de la resurrección de los muertos. Estas cosas son nuevas para él. Puede ser que la reacción de Festo haya sido que él haya estado viendo cómo Agripa estaba prestándole atención a Pablo, cómo Agripa estaba de alguna manera creyendo en lo que Pablo le estaba diciendo, y estas cosas no le hacían sentido. No le hacían sentido. Y muchas veces cuando nosotros presentemos el evangelio, cuando la gente vea que nosotros pasamos por momentos difíciles, por tribulaciones, por enfermedades, por crisis, y la gente nos ve a nosotros que en el medio de la crisis nosotros decimos que no entendemos la razón, pero seguimos adorando a Dios, que en medio de la enfermedad no entendemos la razón, pero seguimos confiando en el Señor. La gente nos ve y nos dice loco, nos dice aleluya, nos dice estos evangélicos son locos, pero no es que somos locos, es que nosotros creemos en el poder de Dios. Nosotros creemos que nuestra vida está escondida en Dios. Nosotros creemos que todo obra para bien, gloria sea el nombre del Señor. Nosotros creemos que aquello que el enemigo se levanta en contra de nosotros, el Dios que nosotros le servimos lo torna para nuestro beneficio. Y por eso nosotros ante los problemas
nosotros entonces podemos en medio de los problemas glorificar, alabar a Dios y seguir confiando en el Señor. O sea que nosotros no nos sorprendamos cuando el mundo que no le sirve al Dios que nosotros le servimos nos diga locos, sino que nosotros sigamos siendo aquellos locos que el mundo nos ve como locos, pero vamos a ser aquellos locos que cuando ellos están pasando por crisis, cuando ellos estén pasando por problemas, que ellos vengan donde nosotros los locos para que oremos por ellos y clamemos al Señor que nosotros le servimos, el Señor que tiene todo el poder. Gloria sea el nombre del Señor. También esto puede hacer que en ocasiones, cuando el Evangelio está siendo presentado, cuando el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de las personas, hay gente que se deja usar por Satanás. Hay gente que se convierte en instrumento de Satanás, que Satanás trata de prevenir, de interrumpir, de que la persona no siga escuchando, de que la persona no crea en el mensaje. Y es una posibilidad de que Festo haya tratado de en ese momento tratar de interrumpir lo que Dios estaba haciendo, lo que el Espíritu Santo estaba convenciendo a Agripa del mensaje que Pablo estaba presentando. Pero vemos que ante esta oposición, esta declaración de Festo, vemos que Pablo dice que él no está loco, que él le habla palabras de cordura, que le habla la verdad, y regresa, él termina con Festo y regresa inmediatamente a dirigirse a quien él le está presentando el mensaje, que es al rey Agripa, a que el Espíritu Santo está tal vez trabajando en el corazón, y le dice: porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho en algún rincón. O sea que el rey Agripa estaba familiarizado con los milagros del Señor, con la obra del Señor, con que el Señor había sido resucitado, con que esa voz se había corrido. Él estaba familiarizado con esto. Y Pablo entonces sigue confrontando al rey Agripa, y le dice en el versículo 27 y 28, dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Vemos que Pablo logra percibir que Dios está obrando en el corazón del rey Agripa, que está el rey Agripa cerca de llegar a un momento en el cual él tiene que tomar una decisión. El Espíritu Santo le está ministrando al rey Agripa. Y esta es una historia trágica. ¿Por qué? Porque hay millones de personas en la historia que han estado al borde de la salvación, tan cerca de la salvación, pero nadie ha sido salvo por estar cerca de la salvación. Aquel que está cerca de la salvación, que ha sido convencido de su pecado, de la necesidad de arrepentimiento, y hace como hizo Félix, que vimos la semana pasada, y lo deja para otro momento, o solamente ve que está cerca y no toma una decisión. Es una decisión. Aquel que no toma una decisión para aceptar a Cristo está tomando una decisión de no aceptar al Señor. Y esto es algo triste, porque hay mucha gente que ha estado convencida de pecado, y vemos que poco tiempo después entonces muere, y era la oportunidad que el Señor estaba obrando en su corazón, era el último llamado que Dios estaba haciendo a su vida antes de que llegara juicio a la persona. En aquel día de juicio nadie podrá justificarse ante el Señor diciendo: Señor, Señor, yo estuve tan cerca de aceptarte, yo estuve al punto de aceptarte, porque el Señor lo mirará y le responderá: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y esto es algo muy peligroso. Nosotros, cuando una persona está siendo convencida de su pecado, el Espíritu Santo está trabajando, es un momento muy importante y muy crítico en la vida de la persona, porque puede ser la última vez que la persona sea convencida y sea tocada por el Espíritu Santo para tomar una decisión. Nosotros estas semanas hemos estado viendo el ejemplo en la tragedia que sucedió en la República Dominicana, donde se derrumbó el techo de una discoteca, y hemos visto que hasta ahora hay alrededor de 220 muertes.
Varias de estas personas que estuvieron allí en aquel día, de los que murieron, crecieron en hogares cristianos. Algunas personas tenían amistades evangélicas. Muchas de estas personas eran conocedoras del evangelio y estuvieron momentos en los cuales fueron confrontados por el Espíritu Santo. Tuvieron momentos en los cuales, así como Félix, cuando recibieron la palabra, la vieron con espanto, pero lo dejaron para un momento más conveniente. Se escuchan incluso historias de personas que dijeron que era la última fiesta que iban a atender. Pero estas decisiones de seguir a Cristo son decisiones críticas. Son decisiones importantes, son decisiones que hay que tomarse en el momento en el cual nosotros estamos siendo convencidos de pecado. Hubieron muchas de estas personas que cuando aquel techo se desplomó sobre ellos, no tuvieron oportunidad porque murieron al instante por el impacto. Yo espero que aquellos que no murieron al instante por el impacto, aquellos que tuvieron horas antes de morir y que estuvieron esperando que los rescataran, pero perdieron la vida, que ellos hayan tomado esa oportunidad para aceptar al Señor, para entregar su vida al Señor, porque hasta el momento que se va el último aliento de la vida de la persona tiene la oportunidad de aceptar al Señor, como aquel ladrón que fue crucificado al lado del Señor Jesucristo, que en el momento que estaba siendo crucificado, que estaba perdiendo su vida, le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dio aquella promesa gloriosa que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero aquella oportunidad del último respiro, del último momento, no está garantizada como aquellas personas que dijimos que murieron en el instante. La vida de nosotros no está garantizada. No sabemos en el momento que la vamos a perder. Lo único que nosotros podemos contar, y es una promesa gloriosa, es la mejor promesa que uno puede tener, es que si nosotros le servimos al Señor, si le hemos entregado nuestra vida, en el momento que nosotros damos el último respiro, vamos a ir a la presencia del Señor, aquel lugar donde no hay llanto, no hay dolor, donde el Señor enjugará cada una de nuestras lágrimas. Es una promesa gloriosa en la cual nosotros sabemos que nuestros hermanos que partieron antes que nosotros van a estar en la presencia del Señor y vamos a compartir con ellos a los pies del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 29. Pablo respondiéndole a el rey Agripa, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Vemos que Pablo continúa haciendo este llamado a Agripa y a todos los que estaban allí. Podemos imaginarnos esta escena. Allí estaban, dice Lucas, los principales de la ciudad. Habían allí tribunos, habían allí gobernantes, estaba allí el rey Agripa, Berenice, estaban gente de mucha importancia en la sociedad de aquel día, gente poderosa, gente rica, y Pablo le está diciendo que quisiera que ellos fueran como él. Ellos tal vez mirando a Pablo como un individuo insignificante, mirando a Pablo como una figura menospreciando tal vez la apariencia de Pablo. Sin embargo, Pablo era el único que tenía la verdad en aquel lugar. ¿Por qué? Porque 2000 años después, nosotros no estamos hablando de la contribución de ninguna de aquellas personas que eran dignatarios, que eran gente importante, pero nosotros todavía en el día de hoy estamos hablando de la importancia de la vida de Pablo. Estamos hablando de cómo Dios obraba a través de Pablo y estamos aprendiendo de la conducta de Pablo y emulando las vivencias de Pablo en la relación que él tenía con el Señor. Ellos se veían tal vez de una manera superior a Pablo y no entendían que según pasaba el tiempo estaban a punto de entrar a una eternidad sin Cristo. Ellos no sabemos si esa fue la última oportunidad en la cual ellos recibieron un llamado, en el cual el Espíritu Santo obró en sus corazones, en el cual se les presentó el mensaje de salvación.
pero si no lo aceptaron y murieron sin Cristo, ya murieron sin esperanza de salvación. Dice el versículo 30 al final del capítulo: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Vemos que todos ellos sabían que estas acusaciones en contra de Pablo no tenían fundamento. Él no había hecho nada para merecer ser encarcelado y mucho menos para que lo mataran. Pero cuando él apeló a César, entonces las cosas completamente cambiaron. Ya no hay nada que ellos podían hacer, ya ellos no podían pronunciar juicio, ninguna sentencia, ni tampoco dejarlo en libertad, porque él había apelado a la autoridad superior de quien él tenía derecho de apelar, que era a César. Hay algunas personas que han llegado a decir que cuando Pablo en esta situación apela a César, que Pablo está cometiendo un error. Pero yo no comparto ese criterio. ¿Por qué? Porque Pablo estaba siendo prisionero en aquel momento y Festo estaba recibiendo presión de los judíos para ellos juzgarlo. Y la única razón por la que él estaba preso era porque Festo estaba jugando ese juego político para congraciarse con los judíos. Y de alguna manera yo creo que los judíos hubieran encontrado la forma de que se le permitiera juzgar a Pablo y quitarle la vida. Pero más que eso, yo estoy en desacuerdo en que Pablo no debió apelar a César, porque era la voluntad de Dios de que Pablo fuera a Roma. Y era el mecanismo que Dios estaba usando para que Pablo fuera a Roma, porque el Señor Jesús se le había aparecido, como habíamos visto, y le dijo que así como él presentó el mensaje en Jerusalén, como él le fue testigo fiel al Señor en Jerusalén, él iba a ser testigo del Señor también a Roma. Y era la manera que el Señor iba a llevarlo a Roma. Y es difícil a veces para nosotros, la mente humana, entender algunas situaciones por las cuales nosotros tenemos que pasar. Porque en este viaje que vamos a ver de Pablo, en los próximos 2 capítulos que nos quedan en el libro de los Hechos, nosotros vamos a ver momentos difíciles que Pablo va a pasar en el viaje a Roma. Y hay gente a veces que se pregunta, pero ¿cómo va a ser si él está en la voluntad de Dios, que él puede estar pasando por estos momentos en los cuales su vida corrió peligro, en los cuales estuvo a punto de la muerte? Yo te quiero decir a ti que en ningún momento Pablo pudo haber perdido la vida antes de llegar a Roma, porque el Señor le había prometido que él iba a estar en Roma, y si el Señor se lo había prometido, de alguna manera el Señor iba a hacer que Pablo estuviera y llegara a Roma y le fuera testigo, así como él le había dicho en Roma. Muchas veces dentro de la voluntad de Dios, siendo fieles al Señor, nosotros vamos a pasar por dificultad, vamos a pasar por tormenta, como pasó Pablo en la vida, pero nosotros tenemos que permanecer siendo fieles. Nosotros tenemos que seguir confiando que nuestra vida está en las manos del Señor, y que el creyente, cuando está en las manos del Señor, cuando está haciendo la voluntad del Señor, no puede expirar, no puede salir del mundo hasta que el Señor tome aquella decisión, hasta que haya cumplido el propósito que el Señor tiene para con nosotros. Hasta aquí este estudio de estos 2 capítulos, el 25 y 26 del libro de Hechos, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros. Le invitamos a que comparta con nosotros la próxima semana, en la que estaremos, con la ayuda de Dios, continuando este estudio del libro de los Hechos. Dios le bendiga.